Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por el privilegio, oh Dios, que nos concedes, Padre Santo, de estar en esta tarde, en este lugar de adoración, Señor amado. Dios mío, hemos llegado con la agenda de poder compartir con todos los aquí presentes de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, pero te imploramos, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, brindando todo lo que necesita nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre, Padre amado, y para la edificación y fortaleza de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Quiero que disfrutes este tiempo que estaremos aquí en esta tarde. Dios te bendiga, pastora. Qué bueno, gloria al Señor. Pastora Mirnalis, gloria al Señor. Así que no vinimos a hablar de mí ni a presentarme a mí, vinimos a compartir en esta tarde con la pastora Madeline Rosado Vega, para quien pido un fuerte aplauso, gloria al Señor. Y le invito a que nos acompañe. Aleluya. Sí. Qué privilegio me da el Señor y qué bendición poder estar aquí. Hace unos días atrás Madeline me llamó para compartir esta oportunidad y yo no sé si ella está más emocionada que yo, pero yo creo que yo estoy más emocionado. Gloria al Señor. Qué bendición, Madeline. Dios te bendiga. Qué bueno. Para los que quizás no nos conocen, hemos compartido en la pastoral hace unos añitos aquí en Mayagüez, aunque ya ambos no estamos en Mayagüez, pero la pastora Madeline fue parte de la pastoral de esta iglesia. Así que es una iglesia que ella lleva en lo profundo de su corazón, aunque posiblemente hayan personas aquí, Madeline, que no te conozcan, que no sepan quién eres. Así que comparte con nosotros un pequeño detallito de tu vida. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en este momento tan especial para mi vida. Realmente agradezco que hayan tomado de su tiempo para poder escuchar qué es óleo de gozo. Y para los que no me conozcan, pues Madeline Rosado es hija de Wilfredo y de Monsita. Y ellos están aquí y agradezco, ¿verdad?, su presencia, el que estén, ¿verdad?, en este evento tan especial. Es esposa de Josué Troche, pastor actualmente de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, de la avenida 65 de Infantería en Río Piedras. Y fue pastor de esta casa, la iglesia Casa de Bendición, el cual estuvimos pastoreando por 5 años y 5 meses. Antes de eso fuimos pastores en la iglesia de Malezas por 3 años, y antes de eso nuestro pastorado comenzó en la iglesia de La Sabana en Añasco. Soy hija de pastor, mis papás pastores jubilados actualmente, pero estuvieron por 25 años. También soy la mamá de Deriel y de Ariana, el cual son unos niños, ¿verdad?, hermosos, que se parecen a su mamá y también se parecen a su papá. Eso es bien importante recalcarlo. Y también, ¿verdad?, soy esposa, madre, hermana, trabajo en la universidad y soy hija de Dios. Apasionada de la escritura, apasionada de la lectura, apasionada por servir al Señor, apasionada de la presencia de Dios, en la intercesión, en la oración. Simplemente disfruto de poder estar en la presencia del Señor. Qué bueno, qué bendición, ¿verdad?, tener esta experiencia hermosa. Pero nos hablaste de Josué. Josué no está en medio nuestro en esta noche, pero sí envió un video para compartir con todos aquí en esta noche. Así que vamos a ver el video de nuestro hermano y pastor Josué Troche. A los pastores, Mirnalis y José, un abrazo, gracias por prestar las facilidades para esta actividad del día de hoy. Saludamos también a la hermosa congregación de Balboa, a quien amamos, y hoy queríamos poder darle la sorpresa a mi amada de llegarle por allí. Ya ustedes pues habrán escuchado que estamos estos días con una condicioncita de salud por allí que nos está afectando. Pero me comuniqué con ella de que sí le iba a tratar de dar la sorpresa, pero realmente no pude, no aguantar el viaje. Tuve que virar, pues porque empieza
el dolor a aumentar según obviamente el viaje continúa. Pero no quería dejar de enviar saludos y felicitar a mi amada en este logro. Nosotros somos testigos, ¿verdad?, de todo el proceso que ella vivió junto a toda la familia. Fue un proceso bien difícil para todos, pero de esto ha nacido una herramienta para poder ayudar a otros en medio de su proceso de duelo, de dolor, trayendo esperanza, trayendo consuelo, trayendo restauración y fortaleza, y trayendo una guía para que otros que pasen por este proceso o aquellos que quieran ayudar, algunos que estén en este proceso, pues puedan tenerla en sus manos gracias a Óleo de Gozo. Así que felicito a mi esposa por ser valiente en tocar temas que otros no quieren tocar, que son difíciles porque se escriben desde su experiencia. Soy testigo, mi familia también, de las lágrimas que costó el libro, porque recordaba muchos momentos y también tenía muchos temores y dudas, pero aún así continuó y hoy pues es una realidad. Gracias, Iglesia, por celebrarlo, porque también ustedes estuvieron cuando pasamos esta experiencia, y ustedes pues, de primera conocen lo difícil que fue el proceso para ella. Así que hoy se trata de que del dolor Dios trae una palabra de bendición, y esperamos que pueda ser de bendición a muchas personas a través de este libro. Así que mi abrazo, mi saludo, Dios les bendiga. Voy de regreso a mi casita a descansar. Gracias al pastor Josué Troche por estas palabras. Los efectos de sonido son parte de la cultura de nuestro país, ¿verdad? Por eso va a ser otro libro que comentaremos al respecto. Regresando aquí, pastora Madeline, en esta bendición que Dios nos concede, nos presentas una obra literaria con el título Óleo de Gozo. Sin todavía entrar en muchos detalles de lo que esto envuelve, ¿qué significa óleo de gozo? Óleo de Gozo fue un texto bíblico que llegó a mi vida a las semanas de haber comenzado con el proceso de luto, de dolor que llegó a nuestras vidas. El 27 de abril del 2022 llegó la tragedia, llegó el dolor a nuestra familia. Así que comenzamos en un proceso de duelo el cual no entendía y el cual no conocía. A las semanas de haber comenzado, llega este texto de Isaías 61 que quisiera leerle. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La palabra óleo de gozo resaltó, y en ese momento yo preparé un post que puse en las redes. Solo le escribí óleo de gozo en lugar de luto y puse el texto. Y cuando me adentré a averiguar o a buscar qué significaba óleo de gozo, el óleo es el material para la unción sagrada en el Antiguo Testamento y se utilizaba para ungir los lugares donde se manifestaba la presencia de Dios y para ungir también a los sacerdotes y a los reyes. El aceite en particular, el óleo perfumado, es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Así que cuando yo encuentro esto, pude entender que el Espíritu Santo, el trabajo de él, la misión de él, es consolar y sobre todo cambiar nuestra tristeza en alegría.
Y recuerdo que eso quedó tan marcado en mi corazón que lo único que podía entender es que Dios sí estaba interesado en mi dolor. Estaba interesado en que yo pudiera estar llena de ese óleo de gozo, de ese gozo que solo da Dios, de esa paz que solo da Dios, porque hay una intención de Dios en este versículo que leí. Inclusive Jesús lo leyó en el templo, y yo lo digo que es la declaración de intención de Dios para todos los seres humanos. Dios quiere tratar con aquellos que han perdido, aquellos que han pasado por una situación adversa, de dolor. O sea que Él está interesado en nosotros. Es interesante de por sí porque cuando me llamaste para compartir la presentación de un libro, que me preguntaste que si ya lo había leído, sí me había enterado que la pastora estaba en el proceso de escribir un libro. Me contó su dinámica y yo creo que es el libro más rápido que yo he leído en toda mi historia de vida para poder estar aquí compartiendo. Y no el hecho de que el libro más rápido que haya leído, sino el libro que cautivó mi atención mientras los iba leyendo página tras página. Precisamente porque hay una intención de Dios en la atención de nuestras necesidades, sobre todo en nuestros sufrimientos, ¿verdad? Y presentas que el libro, más allá de ser un libro, es un devocional de unos 40 días con un enfoque de transformar, de cambiar pérdidas humanas. Y es algo que cuando lo miramos, y yo lo veía a través de las páginas de tu escrito, nos brindas la oportunidad de entender que las pérdidas humanas no son solamente para algunas personas en la vida, es prácticamente para todos. Que quizás fue tu momento en esa fecha, otros ya hemos pasado por ella, otros quizás no, pero pasarán a través de ella. Y quisiera preguntarte que nos contaras cómo es que en medio de tu crisis Dios coloca en tu corazón, repito, cómo es que en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, porque no es fácil cuando uno está sufriendo, hablarle a la gente. Regularmente uno espera un proceso largo después de haberlo superado para compartir la experiencia, pero ¿cómo es que en medio de tu crisis Dios coloca en tu corazón el deseo o la inquietud de plasmar esta vivencia en un proyecto literario? Precisamente el deseo de poder escribir no llegó justo cuando estaba la crisis, pero en toda la crisis yo me adentré a buscar la palabra del Señor. Y en toda la crisis yo hice anotaciones de lo que yo encontraba. No me imaginaba que lo iba a plasmar en un proyecto literario, pero sí, no sé cuántos se acuerdan, pero en mi vida, ¿verdad? En esos días yo lo plasmaba en las redes. Encontraba un texto, yo lo subía. O encontraba algo que me impactaba y yo, ¿verdad?, lo quería compartir. Yo todo lo anotaba. Tengo muchas libretas de anotaciones de cómo Dios me hablaba de una manera u otra, por su palabra, por predicaciones, por un libro o por simplemente conversaciones que tenían con las personas, los profesionales que pudieron ayudarme. Y en esa crisis yo pude encontrar que no había un libro que hablara del proceso de duelo bajo una perspectiva de la palabra de Dios. Cuando yo digo perspectiva de la palabra de Dios, es que las etapas del duelo que vamos a estar hablando más adelante, cada etapa se refleja en la Biblia. Y cuando yo me adentro en el proceso de duelo, me doy cuenta que había cosas que yo no las entendía, que yo no sabía lo que estaba atravesando, las emociones, inclusive, ¿verdad?, lo que atravesé en medio de todo ese proceso fuerte de dolor. Pero pude encontrar que la palabra de Dios se respaldaba en todas las áreas. Y buscaba un libro, buscaba una herramienta, buscaba un material, buscaba una ayuda que yo pudiera encontrar que no fuera tan solo de la psicología, que es muy buena y me ayudó, pero yo quería encontrar algo que yo pudiera decir, la palabra de Dios está presente para el enlutado, para el que pierde el familiar, para el que está en dolor.
Y muchas veces pudiéramos pensar que Dios se olvidó de tal situación o se olvidó de aquel que perdió, pero en realidad cuando yo me adentro en este proceso tan duro del duelo, la palabra de Dios fue mi bálsamo, fue el que yo puedo decir que me ayudó a poder salir. Y en ella pude encontrar que las etapas del duelo y los personajes bíblicos se entrelazaban también. Así que el poder yo plasmar este proyecto en algo escrito surgió ya cuando cierro el proceso de duelo y Dios comienza a inquietarme. No lo hay, pero tú lo puedes hacer. No lo encontraste, pero lo que aprendiste o lo que descubriste lo pueden saber otro. Luego de, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar hablando más, no quiero adelantarme porque si no Héctor, ¿verdad? Se pone nervioso, pero es tan viva la palabra de Dios que respalda todos nuestros procesos, todos, no hay ni uno. Así que la palabra de Dios está ahí para reconfortar todas las temporadas de nuestra vida. Te pregunto porque la realidad es que en medio de dinámicas como el duelo, el sufrimiento, la adversidad, son momentos que se bloquea nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. La realidad es que no hay deseo de hacer nada, y lo bueno que tiene Dios es que cuando no tenemos deseo de hacer nada, a Dios le place que se haga algo. Sí, compartí con un pastor que en una ocasión me dijo, Dios tiene sus antojos, y cuando Dios se antoja de alguien o de algo, no hay quien saque a Dios de ese programa. Y la realidad es que hay que darle gracias a Dios porque hoy estamos aquí, no solo porque el hecho de conocer este escrito, este material, sino por la necesidad que hay en nuestros corazones de tener este tipo de herramientas. ¿Para qué? Para ayudar a otros, para compartir con otros, pero sobre todo para vivir, para poder seguir hacia adelante. Y es hermoso porque dentro de este escrito entra el pastor y autor José Luis Navajo a presentarnos cuán importante es este material para el que ejerce la pastoral, el que ejerce la consejería, el que ejerce cualquier tipo de ayuda, o simple y sencillamente el ser humano que va a servir de ese paño de lágrimas a otro que está en ese proceso particular. Pastora, ¿cómo es que el pastor José Luis Navajo, un autor, escritor extraordinario, llega a ser parte de esta obra literaria? El pastor José Luis Navajo llegó a mi vida justo en la etapa del duelo. En mis terapias que tuve con mi psicóloga, ella en una ocasión me dijo, Madeline, necesito que hagas una evaluación de lo que tienes en tus manos, de tus responsabilidades, de lo que haces en tu aspecto personal y en la iglesia. Así que ella comenzó conmigo un diálogo de un checklist de que esto lo puede hacer otra persona. Esto vamos a dejarlo para después. Y comenzó, ¿verdad?, ella a identificarme esos asuntos que a veces nos sobrecargamos y que en realidad otras personas lo pueden hacer o lo podemos dejar en pausa. Y ella hizo una expresión y fue, pero necesito que te enfoques en algo nuevo. Y yo le digo, yo no tengo ni la habilidad ni de pintar, ni de dibujar, ni de hacer manualidades. No sé nada de eso. Realmente eso a mí no me lo dieron. Y me dice, pues no será eso, pero ora para que el Señor te pueda dirigir para eso que será lo nuevo. Así que yo quedé como, ¿qué será lo que me pongo a hacer? Y ¿verdad?, un día en las redes veo una publicación del pastor José Luis Navajo. Él estaba, ¿verdad?, haciendo un anuncio. Yo no le presto importancia. Luego lo veo por segunda ocasión y siento algo bien fuerte que me dice, eso es lo nuevo. Yo escucho su mensaje, era un video, lo contacto, era unas clases que él ofrecía de oratoria. Y en esas clases de oratoria, él en un grupo pequeño, selecto, él daba unas clases de cómo mejorar la dicción, de cómo hablar en público, de cómo no repetir tanto las muletillas, las famosas muletillas. Y él te podía corregir, él te podía decir en qué mejorar. Cuando él me pregunta qué yo hago, le digo, me dice, esta clase te puede servir a ti. Así que me adentré, comencé, me inscribí y cogí 6 meses de clase con él que resultaron en algo espectacular, precioso.
En el proceso, ¿verdad? En el transcurso de poco, yo creo que pasó un tiempo considerable, él se entera de mi, ¿verdad? De mi testimonio, pero no con detalles, sino simplemente que había tenido una pérdida considerable y que él con sus clases me había ayudado a superar este proceso en mi etapa del duelo. Lo invito a Puerto Rico, esta iglesia lo recibió el Departamento de Educación Cristiana en el congreso que tuvimos, estuvo con nosotros como 5 días, que eso era de día y de noche, y en el transcurso comenzamos entonces a hablar más personal. Y cuando hablamos, él me dice, ¿por qué no escribes? Y yo me le quedo mirando y yo le digo, yo tengo un sueño, pastor, de muchos años que nadie sabe. Y es que yo siempre he querido escribir sobre las mujeres de la Biblia. Aquí saben, trabajamos mucho tiempo las mujeres de la Biblia y yo quería escribir sobre ellas y cómo Dios se relaciona con las mujeres de la Biblia y cómo son ejemplos para nosotros. Y me dice, no quiere decir que no escribas de las mujeres de la Biblia, pero realmente no hay un libro que pueda ayudar a las personas a salir del proceso de duelo. Y con tu testimonio y con lo que me has contado y cómo Dios estuvo y todo lo que atravesaste, puedo ayudarte a poder plasmarlo. Cuando él me dice, puedo ayudarte, yo ni por mi mente había pasado semejante, ¿verdad? oportunidad, porque en un momento dado, mientras soñaba por escribir las mujeres de la Biblia, renuncié a mi sueño. Y le dije a Dios, te entrego mi sueño, no sé cómo hacerlo, no sé a quién contactar, no sé cómo comenzar, no sé a dónde ir, así que como no sé, te entrego mi sueño de escribir un libro sobre las mujeres de la Biblia. Así que los planes de Dios siempre serán diferentes a los nuestros. Realmente los planes de Dios no son iguales a los nuestros, son más altos que lo que nosotros podemos pensar. Y así llegó el pastor José Luis Navajo a poder mentorearme desde el principio en este proyecto y fue algo muy, muy, muy especial. Anduvo conmigo, cada página de este libro está editado por él, anduvo conmigo desde el principio hasta que fue entregado para publicarse. Qué bendición contar con un pastor y autor de esta, ¿verdad?, categoría, como decimos nosotros acá, pero no solo eso, el pastor preparó un video y ha enviado un video para compartir con nosotros en esta tarde, para felicitarte y también para ser parte de esta ocasión. Adelante con el video del pastor José Luis Navajo. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Navajo y desde Madrid, España, quiero hacer llegar un abrazo lleno de cariño a cuantos estáis escuchándome y de manera muy particular a la pastora Madeleine. Gracias por el honor de haber intervenido en alguna medida en la edición de ese maravilloso libro, Óleo de Gozo. Estoy convencido de que será fuente de bendición para muchas personas que necesitan justo lo que has escrito en esas páginas. Ese libro ha sido escrito desde el corazón y por eso llegará a los corazones. Ha sido escrito con lágrimas y por eso enjugará muchas lágrimas. Y ha sido escrito desde una herida cicatrizada. Por eso ayudará a cicatrizar heridas. Les animo fervientemente a que se sumerjan en la lectura de ese libro. Y te animo, Madeleine, a que sigas vaciando tu alma sobre el papel, porque tienes muchas cosas que decir y sabes cómo decirlas. Así que te hago llegar mi abrazo más sincero. Lamento muchísimo que por agenda me ha sido imposible estar personalmente, pero me apetecía mucho poder estar, aunque fuera virtualmente. Dios les bendiga a todos. Un abrazo enorme. Amén, qué bendición, amado. Gloria al Señor. Madeleine, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Simplemente para adentrarnos un poquito en el contenido del libro. Y es que en esta obra literaria hablas sobre el duelo, ¿verdad? Sus etapas y tu experiencia en la tanatología. Comparte con nosotros brevemente cuáles son estas etapas del duelo, ¿verdad? Porque muchas veces atravesamos por ellas sin saber de qué se trata o que están enmarcadas muy particularmente, y que es ese detalle de la tanatología.
Cuando comencé en este proceso del duelo, yo no entendía las emociones que estaba sintiendo. Así que con la ayuda que recibo, comienzo a descubrir que las etapas del duelo tienen 5 etapas y que eso era parte de lo que se considera la tanatología. Y la tanatología es la ciencia, ¿verdad? O la disciplina interdisciplinaria que estudia el proceso del duelo, no tan solo de la persona que va a morir, que también entra en un proceso de duelo, sino de los familiares. Así que la doctora Elizabeth Kubler-Ross se dedica a estudiar por mucho tiempo lo que expresaban los pacientes y sus familias, y encontró que la mayoría pasaban por las mismas etapas, no todas de una manera lineal, inclusive pudiera ser que algunas personas no las tuvieran todas las etapas, pero sí la mayoría. Y esas etapas corresponden a la negación. Y la negación es esa primera semana, esa noticia cuando llega, ese impacto. Inclusive, Héctor, cada persona que recibe esa mala noticia siempre se va a recordar del momento exacto en que ocurrió. ¿Por qué? Porque te conmociona, ¿verdad? Es un aspecto bien fuerte a tu vida. O sea que cada día que se conmemora esa fecha, o, ¿verdad?, o que llega el cumplir año, como uno dice, siempre lo vas a recordar. Tal día a tal hora, en cada momento donde estabas y todo eso. Y probablemente es que hay personas que hayan recibido esa mala noticia y se van a acordar. Y la negación es esa parte de cómo va a ser, no lo puedo creer, ¿por qué a mí? Y es el proceso de las primeras semanas. Luego de ahí pasa a la etapa de la ira, y la ira es una etapa muy profunda en el sentido de que te puede desorientar. La ira muchas veces se puede expresar hacia la persona que murió o hacia uno mismo, inclusive puede expresarse hacia Dios. Puede uno estar molesto porque Dios lo permitió, y uno, ¿verdad?, tener unas ciertas conclusiones de que fue mi culpa, o por circunstancias que a veces nosotros mismos pudiéramos también echarnos esa culpa. Pero hay algo bien importante: la ira puede combinarse con la culpa, pero la culpa Jesús la cargó en la cruz del Calvario. Independientemente de lo que hayamos atravesado, lo que haya pasado, esa culpa no nos corresponde, porque el Señor vino a cargar la culpa de cada uno de nosotros. Así que la culpa la entregamos. Luego que pasa, ¿verdad?, o la etapa de la ira, podemos encontrarnos con la etapa de la negociación. Y en la etapa de la negociación es eso de que pudiéramos llegar a un trato. En ocasiones se puede ver en las personas que están moribundas, que quieren negociar con Dios. Si me sanas, te prometo que voy a hacer esto, o si me cambias el diagnóstico, ¿verdad? Entran en una negociación con Dios. O muchas veces los familiares también entran en una negociación con Dios. En mi caso, yo negocié con Dios. Y mi negociación trató de que yo le dije: si tú me sanas del dolor, porque cuando llega el momento del duelo es un dolor muy intenso, es desgarrador. Y ese dolor yo lo describo como algo que respiramos con él, que no podemos ni tan siquiera disminuirlo por nuestras propias habilidades. Tú caminas con él, te acuestas con él, respiras con él, y todo el tiempo sientes ese dolor del alma. Y yo le pedí al Señor, el dolor era tan intenso, de que sanara mi dolor, sana mi dolor, sana mi dolor, sana mi dolor, sana mi dolor, porque el dolor del alma te ahoga, te abruma y no eres funcional, te limita en muchas cosas. En mi caso particular, el dolor, ¿verdad?, del duelo provocó que yo perdiera la capacidad de memoria, y esa capacidad de memoria era que se me olvidaban las cosas muy rápido, o me podían decir algo y yo no me acordaba de lo que me decían, así que pasaba muchas vergüenzas, y las pasé aquí también, porque me decían: pastora, le dije esto, y yo no me acordaba. Así que como el duelo es algo que te afecta en todas las áreas, la negociación con Dios para mí fue algo bien trascendental. Le dije: si tú me sanas, te prometo que voy a testificar. Le voy a decir a todos que tú sanas el dolor del alma, que tú sanas, que tú consuelas y que tú transformas. Esto es parte de mi trato con Dios, porque pude ver cómo el dolor Dios trató y fue disipándose, porque hubo una intervención divina, y esa intervención divina es el que hace que el dolor del alma pueda bajar la intensidad. Luego de la negociación viene la etapa de la depresión, y la depresión es la etapa profunda
de la tristeza, el cual nos sumergimos en esa etapa si no recibimos la ayuda adecuada, correcta, o si lo pasamos solitario, podemos caer en un abismo profundo. Las emociones están afectadas, nuestro sistema cognitivo está afectado, nuestras habilidades están afectadas, así que la depresión cuando llega, si estamos débiles físicamente, si estamos completamente no funcionales, pues entonces va a ser más fuerte poder salir. Necesitamos de esa mano amiga que nos ayude a poder levantarnos, a recuperarnos. Se validan las emociones, es bien importante que prestemos atención a la etapa de la depresión. Es bien importante que la persona que está cerca también esté pendiente. Llegan muchos pensamientos y la etapa de depresión es una muy fuerte. Luego de la depresión viene la etapa de la aceptación, y es bien importante que la etapa de la aceptación se pueda dar en el proceso del duelo, porque si no hay esa etapa de la aceptación, que es parte del proceso del duelo, entonces no hay un cierre de ese duelo. Yo mi cierre lo di aquí en esta iglesia, y yo sé que aquí se acuerdan. Lo hice en una prédica, lo hice en una predicación que tuve, y yo dije con mis propias palabras: hoy yo cierro mi etapa del duelo y me apresto a ayudar a otros. Dije esa palabra en ese momento sin tener idea de qué era lo que iba a hacer, porque todavía no había plasmado o no había llegado, ¿verdad?, la oportunidad de presentar el proyecto literario. Así que yo tuve la disposición de ponerme de pie. Yo tuve la determinación de poder cerrar el duelo. Yo tuve la determinación de poder continuar, porque es bien importante yo saber que nos ha trastocado, nos ha cambiado la vida cuando llega el dolor, nos ha afectado en grande manera. Hay un vacío muy fuerte, muy profundo, y es real y es válido, y se siente ese vacío. Realmente se siente el vacío, las fechas especiales ya no son la misma, nuestra vida ya no va a ser la misma, pero es bien importante saber que yo necesito poder continuar. Cuando llega la aceptación, no es que cerré la página y me olvidé de lo que pasó, no. Es que yo puedo estar determinada a ponerme de pie, continuar y poder seguir adelante. ¿Sabes por qué? Si no cerramos la etapa del duelo, nuestra vida entonces va a girar toda la vida en ese dolor, en ese duelo. Y nuestro ser querido, yo estoy seguro que no hubiera querido que nosotros toda la vida estuviéramos de esa manera. Así que cada persona que pasa por una pérdida, en un momento dado, no hay una fecha límite. Puede ser meses, puede ser un año, puede ser hasta 2 años, pero luego de cierto tiempo, luego de 2 años, un poco más, si ese cierre no ocurre, entonces se necesita una ayuda especial profesional, porque ya es un duelo complicado. Y realmente yo creo que hay una intención de Dios. Se puede cerrar el duelo con la ayuda de Dios. Dios puede sanarnos. Amén. Escucharte es una dinámica de bendición dentro de ese proceso. Me acuerdo que hace unos días me preguntaste que luego de leer el libro, ¿cómo resultó para mí? Porque cuando leemos tipo de material como este, que la realidad, yo le contaba a la pastora, no lo había encontrado anteriormente en las librerías y en ningún sitio en particular. Mi respuesta, me acuerdo haberte dicho: ¿por qué no llegó el libro antes? Y le dije bien claro, ¿verdad? No es que quería que te llegara la crisis antes, pero porque este tipo de material no surgió antes, porque precisamente atravesamos por todo eso, pero no sabemos que es una etapa distinta de la otra, y todo lo tenemos como una presión en el corazón y en la mente, que nos ahogamos en ella, que nos encerramos en ella, y las probabilidades de salir victoriosos son muy pocas al desconocer la realidad del proceso del duelo, sobre todo cómo Dios obra Amén. en cada etapa de este proceso. Pero vamos a darle un poco de colorido al libro, y es que el libro, no sé si usted ha tenido la oportunidad ya de verlo o lo tendrá este día, pero allí hay unas ilustraciones, unas imágenes muy particulares. Y me comentaste que el autor y artista de estas imágenes es Javier, miembro de esta iglesia. No sé si Javier estará cerca, sí, por aquí. Vamos a invitar a Javier, denle un aplauso a Javier, gloria al Señor. Porque es parte de lo
intrigante y maravilloso de este libro. Javier, bienvenido, gracias. Bendiga. Javier, de la primera persona que yo Javier, le confesé, le confié lo que estaba trabajando fue a Javier. Después que el pastor Navajo se fue, que comencé, ¿verdad?, a trazar este proyecto, una de las primeras cosas que se hace cuando se hace un libro es la estructura. Eso, ¿verdad?, lo aprendí en las clases con el pastor Navajo. Y la estructura te dice, ¿verdad?, o tú puedes trazar de qué va a tratar ese libro. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con Javier, luego yo creo que habían pasado pocos días de él haberse ido, le digo: Javier, voy a escribir un libro. Y recuerdo la emoción de Javier cuando yo le dije esas palabras, y él rápido me dijo: Madeline, si tú quieres que yo te haga ilustraciones, cuenta conmigo. Yo no había pensado en eso, así que le cogí la palabra de la primera. Le dije: Javier, dale, vamos, voy a ver entonces cómo lo trazamos y nos vamos comunicando en el camino. Y así mismo fue. El libro tiene, ¿verdad?, unas etapas, son 40 días. Los 40 días se dividen en 8 días de cada etapa. La etapa de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión y la aceptación. Y cada uno de los capítulos son días. En cada día, ¿verdad?, tiene como se entrelaza entre la palabra de Dios y la etapa del duelo. Pero hay unos capítulos en específicos que yo escogí para poder ser ilustrados, y esos capítulos eran los que a mí más me impactaban, o los que más a mí me llamaban la atención, que yo quería que fuera plasmado en algo que fuera una ilustración. Así que comencé a darle ese capítulo o ese día a Javier para que lo leyera, y él aparecía con una ilustración. Y yo quiero que él pueda decir cuál fue su experiencia y que pueda hablarnos de lo que él pudo hacer en ese tiempo. Bien brevemente, una experiencia bien diferente, porque acostumbramos a ministrar en el altar, cantando o predicando de diferentes formas, pero llevar una palabra o un mensaje a través del arte dibujado, pues es algo para mí bien distinto. Estoy acostumbrado a hacer dibujos regularmente, y fue una experiencia de comunicación, no solamente con la autora del libro, sino también con Dios, porque uno le pregunta: Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que uno dibuje para que este dibujo sirva de una forma correcta y que sirva para ministrar? Porque uno no, en un caso como este, no estás dibujando por dibujar, tienes que llevar un mensaje. Yo acostumbro, cuando hago mis dibujos, que alguien me los pide de alguna persona, yo oro por la persona por quien estoy dibujando. Pues en esta ocasión le pedía dirección al Señor para ver qué cumplía, qué podía hacer que cumpliera con los estándares no solamente de la autora, sino también pues de parte del Señor. Así que pues fue una experiencia única, diferente, y de verdad que la disfruté. Le decía a Madre, lo disfruto desde el primer trazo, lo he disfrutado completamente. Así que ahí están los dibujos a color, ¿verdad? Nada, fue una experiencia bien buena, bien buena. Javier, si pudieras escoger alguno de ellos que fue el que más te impactó, o el que más, ¿verdad?, pudiste hacerlo y sentías que te trastocó, ¿pudieras hablar de alguno de ellos en específico? Yo escogí la de Nos reunirá el Señor pronto. La que tiene, si puedes darle, si alguien pudiera darle la flechita al slide, sería la penúltima imagen, la que aparece justo, la que está Jesús, esa misma. Si puedes darle para el frente al slide, hay un videito. Pues escogí esa porque es lo que nos va a lo que nos vamos a enfrentar pronto. Pronto vamos a ver a Jesús cara a cara. Es la esperanza de todo cristiano. Ahí está el proceso de cómo fue el dibujo. Pues algún día cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas, y nosotros como cristianos aceptamos un sacrificio, reconocimos al Señor como nuestro Salvador,
habiendo pasado cualquier proceso de luto, de duelo, de enfermedad, un día nos vamos a encontrar con el Señor que nos dio la fortaleza y la paz en el luto, el Dios que nos dio la salud en la enfermedad, el Dios que nos dio la esperanza cuando nos encontramos perdidos. Y esa imagen pues me llamó y es la más que me marcó porque contraria a las otras tienen unos colores un poquito más terracota, más, ¿cómo dirían ustedes? La paleta es más cálido. En este es brillante porque yo le escribí a Madeline que después de los procesos complicados, Dios nos permite ver las cosas desde otra perspectiva, más brillante, con más color, con más esperanza, y por eso para mí ese es el dibujo más significativo, para mí. Un aplauso a Javier. Amén. Y gracias por la oportunidad. Ese dibujo, cada vez que él me mostraba un dibujo yo lloraba, ¿verdad, Javier? Siempre lloraba. Pero cuando él me mostró ese, él me dijo, Madeline, en las nubes, dilo tú, Javier. Las nubes arriba y abajo vemos un grupo de personas que son con quienes un día nos vamos a encontrar, son las personas a quienes amamos que hoy no están con nosotros, pero un día vamos a compartir la eternidad con ellos. Así que está ese detalle y queremos darle este detalle a Madeline también. Ay, padre. Para que lo tenga consigo. Ay, Dios mío. Ay, este Javier. Ellos siempre con sus detalles. Cada ilustración, ay, qué bello. Los dibujos tienen detalles también de Madeline. Ella me decía detalles y pues uno trata de plasmarlo. En este dibujo hay 40 hojas, porque uno de los capítulos trata de los 40 días, y entonces pues... Todos los capítulos son 40 días. Exacto. Pues ahí hay 40 hojitas que simbolizan el proceso. Gracias, Javier, de verdad que sí. Cuando él me da este último, ¿verdad? Él me dice, Madeline, las hojas que hay en la ilustración son 40 hojas. Así que yo, como saben, me puse a llorar porque el libro son 40 días. Y cuando hablamos de 40 días, el número 40 es un número, gracias Javier, te lo agradezco en grande manera. El número 40 es un número significativo. Y yo originalmente, pues el pastor Navajo me dijo que fuera de 30 días el devocional, y yo le dije que no, que quería que fuera de 40, porque el número 40 es un número significativo en la Biblia. 40 años estuvo el pueblo de Israel caminando en el desierto, pero hay varios personajes que pudimos ver que caminaron 40 días. Caminó Elías hacia el monte Horeb y se encontró ahí con Dios en el silbido apacible. Moisés estuvo 40 días y cuando bajó era otro, no se le podía ni mirar. Jesús estuvo 40 días en ayuno ¿verdad? Y ahí fue cuando el diablo lo tentó. Jonás estuvo 40 días predicando al pueblo de Nínive, y así hay otros que no se los voy a decir porque están en el libro, pero el número 40 es un número significativo, y el número 40 significa transformación, o está representado con un cambio trascendental. Qué bendición, porque en esta tarde el privilegio que nos concede el Señor, Madeline, no es de presentar un libro más, no es de buscar hacer una negociación, que Madeline se haga millonaria. Digo, si usted quiere bendecirla y pagarle todas sus deudas, ella no va a discutir con usted. No voy a rechazar. Pero lo interesante de lo que se le ocurre a Dios en este proceso es cómo Dios va guiando la experiencia vivida de ella y guía la experiencia de cada uno de nosotros, no solo a la luz de la palabra, sino según va corriendo la palabra dada por Dios en toda la historia. O sea, Dios nos deja saber a través de este escrito que no estamos solos, que no somos los únicos, y que cuando llegan esos momentos que no los planificamos, porque no son momentos que planificamos, no son momentos que queremos, no son momentos parte de nuestro pensamiento, ya Dios estaba en el proceso de mover el vehículo de esa ruta y guiarnos a través de su palabra, ¿verdad? Es lo maravilloso de este escrito. Créame que no porque sea Madeline, no porque sea yo el que estoy aquí en esta tarde,
tampoco soy asiduo lector de tanto libro en la vida, pero de los libros que he leído que me han llevado más a mirar la palabra del Señor desde otro punto, desde otra perspectiva, ha sido este. Así que aunque no me solicitaron para hacer promoción de ventas, créame que hay dentro de esto un deseo glorioso del Señor, no solo de restaurarnos, sino de guiarnos, de llevarnos de la mano, de que usted y yo podamos entender que lo que la palabra enseña, de que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Esta experiencia de vida nos está demostrando que es eso de ser el paracleto de nuestra vida. Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la vivencia. Y la vivencia es la que marca y cambia la historia de mi vida. Sé que no voy a predicar, Amén. ni voy a entrar en nada de eso. Gracias por ese aporte. Pero quiero volver un poquito a una dinámica que está en el libro, en su principio, ya que cuando comencé a leerlo, tropiezo precisamente con la etapa de la negación, ¿verdad? Y es allí cuando declaras que cuando llega el dolor, también llega Jesús, pero comienzas diciendo que cuando llegó la mala noticia, te preguntaste en varias ocasiones dónde estaba Dios. Cuando yo leo esto, aunque pudiera dar muchas explicaciones, lo único que veo allí es nuestra vulnerabilidad humana. La realidad de lo que es nuestra vida afectada por el dolor. Háblanos un poquito de ese detalle particular. En mi caso en particular, la primera pregunta que yo hice fue ¿dónde estaba Dios? Lo primero que salió por mis palabras, después de recibir aquella noticia ese 27 de abril, ¿dónde estaba Dios? Y es que en realidad, en un momento tan difícil, cuando llega el dolor, ¿verdad? Cuando estamos sumergidos en esa etapa de la negación, que no entendemos qué pasó ni por qué pasó, pudiéramos empezar a buscar, Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no hubo un cambio en este diagnóstico o en este suceso en específico? Luego de yo hacer esa pregunta, que la hice en 2 ocasiones, pude recibir la respuesta de un amigo de la familia que llegó en el momento que ocurrió esta circunstancia a nuestras vidas y me contestó, Dios estaba allí. Y cuando él me contestó, esa contestación quedó en mi mente, en mi conciencia, y de qué manera Dios estaba allí. Y es que nos hacemos la pregunta porque es que nuestras emociones están alteradas y quiero decirles que es válido. Inclusive Dios no se molesta porque nosotros nos enojemos con Él. En un momento dado yo pude haber canalizado en medio de poder encontrar un motivo de por qué había sucedido, de enojarme con Dios. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Yo no he cuestionado los procesos de mi vida, pero yo en este sí lo cuestioné a Dios. Pero yo pude ver que a pesar de que yo había cuestionado o había preguntado, Dios no se había molestado conmigo. Dios me había validado las emociones, Dios estaba allí presente y yo pude entender que a pesar de que yo pregunté dónde estaba Él, en realidad sí Él estaba allí. Por eso yo comienzo este libro con lo primero que digo es cuando llega el dolor, también llega Jesús. Y es que cuando llega el momento difícil, la temporada difícil, la circunstancia, la prueba, la dificultad, la aflicción, todo lo que conlleva, también llega Jesús. Él ha prometido estar en todas nuestras temporadas, Él ha prometido estar en todas nuestras etapas, en todos nuestros procesos, en todos y cada uno de ellos. Y pudiéramos pensar que no está, pero sí está. Inclusive en mi proyecto yo puedo hacer un exégesis, un análisis profundo de Job. Y allí pude encontrar que Job quería hablar con Dios donde fuera. Verle, mira, ven que yo quiero encontrarme contigo. Era como con un estilo así de desafío. Retante. Sí, y él quería hablar con Dios, él quería saber por qué había acontecido. Y muchas veces tenemos esa pregunta o queremos que Él nos conteste. En su soberanía Él puede contestar, no necesariamente Él tiene que hacerlo. Pudiéramos no entender algo ahora, pero puede que cuando lleguemos a encontrarnos con Él pudiéramos entender muchas cosas. Así que poder entender y comprender como Job que Dios también estaba
que a veces pudiéramos decir en silencio, pero está allí. Fue para mí como el punto, el que yo pudiera saber, está presente. Llegó, aunque no lo entendí de primera intención, llegó. Porque Él muestra su gracia de maneras que nosotros no comprendemos y que realmente nuestra capacidad humana no la puede definir, pero Dios siempre llega. Él está presente, Él está dispuesto a consolarnos cuando llega la adversidad, inclusive está presente cada noche que lloramos. Cuando estamos tirados en el suelo, Él se tira con nosotros. Cuando estamos llorando en la cama y no podemos ni tan siquiera hablar, Él también llora con nosotros. Cuando estamos en el carro haciendo preguntas y pensando en nuestro ser querido que se nos adelantó, Él también llora con nosotros y nos acompaña todos los días, desde el día 1 que llega esa mala noticia. Amén, gloria al Señor. Servimos a un Dios, pastora, que es omnipresente. Amén. ¿Verdad? Pastora Mirnali, desde que yo empecé a leer el libro, han surgido muchos mensajes para predicar. Sí, porque nosotros somos los que sacamos a Dios, lo traemos, lo llevamos, decimos cuando llega, como si Dios saliera un momentito a hacer algunas diligencias y llegara cuando el grito es muy, muy extendido. La realidad es que antes, durante y después, Dios siempre está presente. Amén. Siempre está presente. Vamos a hablar un poquito, Pastora Madeline, de esa experiencia que nos presentas dentro del libro, no solo de la intervención de Dios, sino de la intervención de recursos profesionales, ¿verdad? Que a veces tenemos el pensamiento de que yo no necesito la ayuda profesional, que solamente Dios, que con esto es suficiente, y tienes unas dinámicas de recursos profesionales que te ayudaron en tu proceso. ¿Cuán importante y necesario es eso para nuestras vidas? En un proceso tan duro que llegó y que yo no sabía cómo trabajarlo, yo reconocí de la primera que yo necesitaba atravesarlo con la ayuda de alguien. Así que en un momento dado, a los pocos días después, Dios pone en mi camino a un grupo que se dedicaba a poder ayudar a familias y a hacer conciencia sobre la pérdida que nosotros habíamos tenido, y yo los contacté. Al momento que los contacté, el pastor que me escuchó, que recibió mi llamada, oró por mí y canalizó una ayuda sin conocerme. Ellos canalizaron una ayuda de una consejera espiritual y una psicóloga. ¿Por qué la consejera espiritual? Porque cuando llegan procesos tan difíciles, nuestra fe se puede ver lastimada. Así que ellos asignaron, y todo esto sin ningún costo, y que realmente Dios pone en el camino grupos, personas que pueden ayudarnos a atravesar estos procesos tan duros. Y esta consejera espiritual, ella me ayudó por semanas a poder fortalecer mi fe. Mi fe había sido quebrada, no entendía nada del proceso, estaba exhausta, estaba abrumada, estaba enojada con Dios. Así que ella fue la que me canalizó a yo poder entonces tener nuevamente esa confianza, esa fe, y poder reconocer que Dios llegó para consolarnos, para sanarnos, pero realmente nosotros cuando lo alabamos, mira, podemos cambiar toda la atmósfera, todas las circunstancias que estamos atravesando. Cuando yo adoré al Señor, luego de 45 días sin poder adorarlo, yo pude entonces sentir que algo se había liberado en mí. Y luego entonces que ella me trabaja conmigo todo ese tiempo como consejera espiritual, se me asignó una psicóloga. Y la psicóloga todavía está conmigo, porque esto no es que yo terminé y ya seguí adelante, es un proceso de sube y baja, sube y baja. Así que ella ha caminado conmigo desde hace casi 3 años. Ella es la que me ayudó a poder canalizar esas emociones, a yo poder entonces hacer lo nuevo, como le dije ahorita. Ella entonces me podía dirigir a enfocarme y ella me ayudó a ponerme de pie. Muchas de las cosas que hay en este escrito, en este libro, fueron conversaciones que yo tuve con ella en las terapias, anotaciones que yo hice, textos bíblicos que ella me daba, y yo entonces los pude plasmar en este proyecto literario. Bien importante, la ayuda nunca está de más.
si tiene la oportunidad de recibir la ayuda porque usted está, ¿verdad?, pasando el proceso de duelo y está sumergido en una depresión y no sabe cómo salir, tiene la oportunidad de recibir la ayuda psicológica o espiritual, recíbala, que le va a ayudar a completar muchas cosas en el proceso. Es lo que yo llamaría un curso universitario en unas pocas páginas de un libro, una realidad que todos necesitamos de la intervención divina, pero también la intervención profesional Eso es que Dios así. pone a nuestro alcance. Pastora, expresas en tu libro que la vida está compuesta de retos, de riesgos y transiciones. Pero lamentablemente hoy en día todavía se vive con la mentalidad de que eso no me va a tocar a mí, de que eso va a ser dentro de 100 años, cuando ya esté al borde de finalizar mi vida. Y tu experiencia nos recuerda cuán equivocados caminamos en la vida y a su vez nos aportas extraordinarios pasos para seguir. Job en un momento dado, la Biblia me expresa que él dijo estas palabras: lo que más temía me sobrevino. Inclusive dice, no estaba preparado. Y me da a entender que él vivía con un temor de que llegara la mala noticia y un temor a perder el favor de Dios. Y cuando podemos nosotros como seres humanos entender de que pensamos muchas veces que no nos puede tocar semejante circunstancia difícil, lo vemos a diario en las noticias, a diario vemos tragedias, vemos familias que llega el dolor, llega el duelo, pero realmente decimos, esto a mí no me va a pasar. Pero realmente no estamos exentos a que llegue la temporada difícil. Yo jamás pensé que iba a pasar por una circunstancia como atravesó mi familia. Así que el yo poder plasmar esto es como una herramienta para aquellos que puedan en un momento dado pasar por algo similar en un proceso de duelo y que puedan saber, espérate, que ahora yo puedo entender que cuando llega determinada etapa yo puedo reaccionar, o esto es lo que va a suceder, o hay la palabra de Dios respaldada, o hay un texto, o este personaje bíblico lo pasó, y eso es para mí como una fuente, como algo, un aliciente, como algo que puede darme dirección para yo poder seguir adelante y poder continuar. Así que todos pasaremos por procesos difíciles. ¿Cuándo? No lo sé. Pero es bien importante que cada uno de nosotros podamos estar preparados en el sentido de que cuando llega la mala noticia, vamos a atravesar un desierto, vamos a atravesar el valle de lágrimas, vamos a atravesar una temporada muy difícil, muy fuerte, pero yo tengo que siempre recordar, llegará la temporada difícil, llegará el llanto, llegará el dolor, llegará la noche oscura, llegará la tormenta, llegarán los vientos contrarios, pero con todas ellas también va a llegar Jesús, o sea, que también llega la ayuda. Amén, gloria a Dios por eso. Y aunque esta es una de las dinámicas más difíciles de nuestra vida, cuando es la pérdida de un ser querido, sea ascendente o descendente, aplica también a todo tipo de pérdida en la vida. Porque hay muchas dinámicas en nuestra vida que somos afectados no solo por la pérdida de un ser querido, sino por tantas otras dinámicas a las cuales nos aferramos en la vida. Pastora, en los momentos dolorosos de la vida, en todas sus esferas, hay dos grandes realidades. Primero, escuche esto, que los recuerdos no borran. Y segundo, que la vida continúa. Y le hago esta expresión porque a veces tenemos el pensamiento, la idea de que cuando acudimos a Dios, Dios borra todos esos pensamientos de ese recuerdo y demás, y la experiencia vivida nos dice que no, que los pensamientos no borran, siempre estarán presentes. Lo que cambia es cómo reacciona nuestra vida en medio de ese recuerdo. Y aunque comentaste algún detallito sobre esto, nos presentas cuán importante es cerrar la experiencia del duelo. Pequeño detalle brevemente sobre este particular. Es bien importante que cuando comenzamos esta etapa del duelo, también podamos cerrarlo.
porque con ellos podemos decidir que vamos a continuar a pesar de lo que perdimos, a pesar de lo que atravesamos. Nuestra determinación es poder cerrar. Y el cerrar el duelo es la parte de la aceptación, que yo puedo decidir, ok, es tiempo entonces de yo poder continuar. Va determinado, el cierre del duelo va determinado a mi percepción de determinación de continuar. Yo quiero continuar, yo quiero seguir, yo quiero poder atravesar o continuar con la vida como era antes. A lo mejor yo puedo decir, no va a ser como era antes, pero sí tengo sueños que retomar, tengo planes que retomar, tengo familia que necesita de mí. O sea que yo puedo retomar lo que he dejado en pausa para poder adentrarme en mi etapa de duelo o para poder sanar, pero realmente hay muchas cosas que necesitan de nosotros y que es bien importante que podamos seguir. Así que la aceptación y el cierre de la etapa de duelo es primordial y es bien importante para poder seguir adelante con la vida. Quisiera hacerte una pregunta, yo la llamo curiosa o muy profunda, porque es la siguiente: ahora que has recorrido tu historia, que ha marcado tu vida, que ha marcado tu pensamiento, tu recuerdo, el antes, el durante, el después, ¿cómo se siente, pastora, ser la pieza que Dios escogió para ser el caudal de bendición de este proyecto literario? Esa pregunta me da sentimiento, porque en una conversación por texto por la pastora Mirna Liz, ella utilizó una palabra que decía, esto es un misterio. Esa palabra se me quedó como arraigada a mi vida y dije, de verdad que esto es un misterio, porque los procesos de la vida no los vamos a comprender, no los vamos a entender en los por qué, inclusive van a haber preguntas que nunca vamos a recibir respuesta. Pero cuando yo me adentro a poder plasmar en un proyecto literario lo que es la etapa del duelo y cómo se entrelaza con la palabra de Dios y cómo Dios interviene, me doy cuenta de que otras personas iban a poder recibir esta herramienta, esta información, y que iba a ser de ayuda. Mi proceso de dolor para otros va a ser una bendición. Ahora es un testimonio. Antes era un proceso. Pero ahora yo puedo testificarle a otros que sí, Dios se interesa de nuestro dolor. Se interesa por lo que perdimos. Se interesa por lo que atravesamos. Pero Dios intervino. ¿Qué hacemos para que otros lo sepan? Dios estuvo. ¿Qué hacemos para que otros lo conozcan? Y entonces yo decido que quiero dar a conocer que Dios está presente y que podemos ponernos de pie, podemos levantarnos, podemos seguir adelante. Así que cuando hago esto y comienzo a recibir todos los testimonios que he estado recibiendo, yo digo, wow, sin entenderlo aún, pero hay un propósito de Dios, un propósito divino, un misterio que yo no entiendo, pero que en el plan de Dios está que otros puedan conocer que sí, Dios está presente en el dolor. Qué bendición, porque aunque vamos a ir cerrando ya en esta tarde, muchas veces nos preguntamos si solamente vemos las historias o detalles que están en la Biblia, donde se cerró ese canon bíblico, allí en el libro de Apocalipsis, pero Dios sigue escribiendo nuestras historias. Y aunque no está en un canon bíblico, está impreso en tinta para que otros puedan seguir viendo su grandeza a través de nuestras vidas. Por eso cuando comenzamos dije, Dios tiene sus antojos y se antoja de su creación, pero no es un Dios caprichoso, es un Dios que atiende nuestro dolor, atiende nuestra dificultad y es el autor de los autores, porque hace el libro más extraordinario, que es el libro de la historia de la humanidad, y cambia nuestro llanto en tristeza. Amén. Y lo bueno es que usted puede ver en esta tarde, en esta ocasión,
que es una realidad. Dios cambia el llanto en baile, en gozo, en alegría. Que eso no eran los momentos de alegría y gozo, pero hoy Madeline se puede sentar aquí a decir, hay un Dios que cambia la historia. Y según cambió la de ella, según ha cambiado la nuestra, también puede cambiar la tuya. Yo creo que estaremos muy de acuerdo en esas palabras, ¿verdad? Así que no es un libro más, es una vivencia guiada por la palabra del Señor, una vivencia útil y necesaria para todos los que estamos vivos, para los que hemos atravesado ya dificultades como estas, los que la atravesarán en algún momento de la vida, o simplemente para decirle a la gente, oye, en lo que estás atravesando, hay un Dios que sabe cómo trabajar con eso. Hay un Dios que no te va a dejar solo, un Dios que jamás te abandonó. Y yo voy más allá, ¿verdad? Mi prerrogativa humana, no pastoral. Aunque no creas en Él, Dios no te abandona. Aunque ni siquiera hayas pensado en Él, eres creación de Él y Él jamás abandona su creación. Es por eso que queremos, ¿verdad?, compartirle al público. Quisiéramos seguir hablando, pero si no, no compran el libro, no lo leen y hay que pagar todos los gastos. ¿Cómo pueden conseguir el libro? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden invitarte para cualquier dinámica de alguna charla, testimonio, conferencia? Amén. Dios nos ha estado abriendo puertas. El libro ya está en venta en librería MIPA en San Juan, en la librería de Sociedades Bíblicas en San Juan, en la librería Pura Vida en Guaynabo, y llegó a Pura Vida de Mayagüez y yo me emocioné cuando fui a la tienda y lo pude ver allí. También lo pueden adquirir por Amazon, lo pueden comprar directamente o lo pueden adquirir hoy, así que se lo llevan de una vez y no tienen que buscarlo por todos esos lugares, pero si quieren referirlo a otras personas, pues están disponibles. También puedo hacérselo llegar por correo en caso de que se acaben o que usted, ¿verdad?, no tenga oportunidad de adquirirlo hoy, lo puedo enviar por correo. Me pueden seguir, tuve que abrir una página para poder, ¿verdad?, promocionar el libro Pastora Madeline Rosado, Óleo de Gozo, y es mi intención con este libro el poder testificarle a otros, realmente el proceso que atravesé, pero que Dios estuvo presente. Madeline, ha sido un placer para mí estar aquí en esta tarde compartiendo contigo tu experiencia y la que disfruté. Y la llevé a mi vivencia también y poder ser parte de tus palabras para decirle a la gente, Dios sigue siendo real, Dios sigue estando presente, Dios nunca te va a abandonar. Así que para mí ha sido un honor compartir contigo esta ocasión. Gracias por este privilegio. Quizás unas palabras finales para los hermanos y luego continuaremos, ¿verdad?, con alguna adoración en esta tarde. Cuando Job pasó el proceso de haber perdido sus bienes, su ganado, su familia entera, sus hijos, su salud, él quería ver a Dios de una manera u otra para poder preguntarle en qué él había fallado. Y realmente en el proceso él tuvo el acompañamiento de unos amigos que llegaron, pero esos amigos no aportaron mucho. En un momento dado esos amigos llegaron, se quedaron en silencio al lado de él, pudieron ser de compañía, pero realmente en todo su proceso, sus preguntas innecesarias no pudieron ayudar en este proceso de dolor que se encontraba Job. Luego de que Job está sumergido en cada etapa del duelo, porque Job vivió todas las etapas del duelo, depresión, ira, negación, y aceptación, negociación. En un momento dado Dios se le aparece a Job. Estaba en silencio. Inclusive hay 35 capítulos que Dios no dice ni una sola palabra. Pero en un momento dado Dios se aparece a donde estaba Job y sus amigos para poder manifestarse de una manera que no lo había hecho en la vida de Job. Job en ese momento no pudo decir ni una sola palabra, inclusive no fue ni un diálogo, porque lo que Dios le preguntó, Job ni tan siquiera lo pudo contestar.
Inclusive Dios le hizo preguntas: ¿dónde estabas tú cuando hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hice los mares? ¿Dónde estabas tú cuando hice la lógica de lo que es el mundo? Y Job no pudo ni tan siquiera contestar ni una sola pregunta. En ese momento dado, Job pudo ver las cosas de una manera diferente. Tuvo un cambio de perspectiva. Había visto a Dios sin poder entender nada de su proceso, pero había visto a Dios en toda su majestad. Había visto a Dios en el proceso, aun cuando pensó que había llegado tarde, aun cuando pensó que se le había pasado de la mano. Job entonces pudo ver a un Dios que no había conocido del todo. Y ¿saben algo? Es que en los procesos de dolor podemos conocer a un Dios que no conocemos del todo. Es en el proceso de luto, de duelo, de adversidad, en la prueba, en la dificultad, es en la mala noticia que Dios puede manifestarse a nuestras vidas de una manera que no hemos visto antes. Yo pude ver a un Dios que no conocía del todo. Yo pude ver a Dios obrar en mi vida, sanando, consolando todas las noches. Él está presente, aunque no entendamos lo que pasó, Él permanece fiel. Job entonces pudo ver que Dios sí estaba. Job entonces pudo ver que él había conocido a un Dios que había oído hablar de él, pero ahora sí lo conocía verdaderamente. Yo en mi proceso pude conocer a un Dios que había oído hablar desde pequeña de él, desde pequeña. Pero en ese proceso de dolor se hizo visible a mi vida. Hoy yo no entendí lo que pasó. A lo mejor aún todavía nunca lo entenderé. Pero pude descubrir que aún sigo amando a Dios. Mi amor por Él se acrecentó. Mi amor por Él creció. Y hoy puedo decir que amo a Dios mucho más de lo que lo amaba antes. Lo amo igual, sin importar lo que sucedió, lo amaré siempre igual. Le estaré agradecida porque Él siempre ha sido bueno en nuestras vidas. No pudiera entender, no tendré respuesta a sus preguntas ni las tendré a las mías, pero algo puedo decir hoy, que Dios está presente y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, porque llegaste, me extendiste la mano. Gracias, Señor, porque me ayudaste a ponerme de pie. Hoy te pido que igualmente como sanaste mi corazón abatido, herido, tú puedas sanar los corazones de aquellos que están pasando por un proceso de duelo. Que ellos puedan comprender igual que yo, que tú quieres consolar, sanar y restaurar. Gracias por lo que hiciste en mí. Hoy te doy gracias por lo que vas a hacer con los demás. Y yo en este proceso, Héctor, de escribir este libro, pude escuchar un cántico que me quebranta cada vez que lo oigo. Y yo le pedí a Javier desde que comencé con este libro, que el día que yo presentara mi libro, me cantara esa canción con el grupo de adoración. Cuando me fui de aquí le dije: Javier, acuérdate que el día que presente el libro, si Dios lo permite y me dan permiso, va a ser en Balboa. Quiero que me cantes esa canción. Y hoy quiero que puedan escuchar que a pesar que no entendamos las cosas, yo seguiré amando a Dios. Siempre seguiré amando a Dios. Así que, Javier, cuando tú gustes, amarte igual. Gracias a todos realmente. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar lo que Dios ha hecho. Gracias por ser parte de este sueño. Gracias por estar presente. Gracias, Iglesia Balboa, porque vivieron conmigo el proceso y entendieron todo. Fueron bien pacientes con su pastora, fueron bien pacientes con mi familia. Y hoy esto es el testimonio
de lo que Dios hizo en mi vida. Estaré siempre agradecida, no tan solo de Dios ni de la ayuda que recibí, sino de esta iglesia, porque siempre estuvieron ahí. Así que gracias a todos. Y al final el libro estará disponible. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual? Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es por coincidencia, pues eres dueño de mi existencia. Yo te amo, sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Cristo, yo te amo, sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres, te amo porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios, y yo te amo, sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Cristo, yo te amo, sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres, te amo porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Te amo, Dios. Póngase de pie, iglesia. Usted se sabe esta canción. Tu amor Aleluya. nunca me falla. Mi existir, ¿cuántos lo dicen? En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. Dígalo. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Mi vida
con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Por siempre yo cantaré de la bondad de Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor por mi familia. Gracias a Dios por ustedes que están aquí. Gracias a Dios por la pastora que el Señor trajo a este lugar. Gracias a Dios por Javier. Gracias al Señor por el compañero, hermano Héctor, por su esposa, por todos ustedes, hermanos. En el año 70 el Señor llegó a las puertas de mi corazón con un mensaje de esperanza y vida eterna para mi vida. Una jovencita de 16 años me dio un tratadito, y aquel tratadito calmó mi tristeza. Aquel tratado guió mi vida hasta hoy, hermano. Solo puedo decir con toda libertad que Dios sigue siendo Dios y que Él es la esperanza para nosotros, la fortaleza para nosotros, el consuelo para nuestras vidas, y que Dios sigue siendo bueno. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Y muchas gracias. Al Señor. Quisiera invitar a la pastora Minali, si es tan amable, para que haga oración por esta extraordinaria familia pastoral y también por todos los que estamos aquí en esta tarde. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados. Extienda sus manos para acá, vamos a orar por esta familia maravillosa en esta tarde. Gloria a Dios, Padre, te alabamos en esta hora. Te damos gracias, te damos toda la gloria. Tú eres el Dios que hace cosas extraordinarias desde espacios inesperados. Y te alabamos, Señor, por la obra de óleo de gozo que tú has traído sobre esta familia que respetamos, Señor. Te alabamos por este proyecto, Señor. Te alabamos por todas las vidas que ya están siendo bendecidas a través de este trabajo, de este proyecto, de este libro, Señor. Oramos para que tú sigas bendiciendo esta familia, sigas abriendo las puertas, Señor. Aquellas, Dios mío, que ni siquiera se han imaginado, ábrelas para la gloria de tu nombre. Que este libro, Señor, gane vidas para Cristo. Que este libro, Señor amado, ministre los corazones, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tantas familias trastocadas por la pérdida, Señor. Oramos y te damos toda la gloria a ti, porque tú no eres un Dios que improvisa. Tú eres un Dios de propósito, y eres un Dios que cumple tus propósitos para tu gloria, Señor. Cubre, ayuda, sostén, sigue obrando de forma especial, no solo en esta familia, sino en todos los que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, por los pastores Rosado. Gracias por los pastores, la familia pastoral Troche Rosado. Gracias por los pastores Diodonet López. Gracias por la iglesia de Balboa. Gracias por todos los que están aquí esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y las gracias en esta hora, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a todos. Estaremos, ¿verdad? El libro está en la parte de atrás. Si alguien quiere que se lo dedique, se lo puedo dedicar. Así que realmente un abrazo a todos y gracias. Gracias a la pastora Minali por esta oportunidad. Y con esto damos concluido la presentación de Óleo de Gozo. Dios les bendiga. Gracias, Héctor.